Ufología, porque se nos viene absolutamente en vivo en este día lunes 14, @Ion01, nada más y nada menos que el gran Rodrigo Fuenzalía, a hablar todo lo que es OVNI. ¿Cómo está, don Rodrigo? Daniel, muy bien. Bienvenido. Gracias. ¿No le dieron chupallita al entrar? No. Chupalla, ok. Excelente. ¿Cómo estamos, Rodrigo? Bastante bien, con bastante movimiento, atento estos días. Atento estos días. Claro, porque estos días son interesantes, aparte de nuestras fiestas patrias. A veces hemos tenido reportes de observaciones de objetos voladores no identificados. De hecho, vamos a hablar de objetos voladores no identificados, nada más y nada menos que con lo que pasa, por lo menos en nuestro país, el día 19 de septiembre, que es la parada militar. Exactamente, y la idea es un poco ilustrar, prepararnos para estos días, días enfiestados, donde la gente a veces no está como con mucha atención sobre los cielos, está en atención en cualquier lado, hay que evitar los excesos, pasarlo bien. Pero sí te quiero corregir algo. La gente también que se va fuera de sus respectivas ciudades, regiones, la gente se va a acampar, la gente va a cielos más limpios, por lo tanto ahí puede suceder algo. Exacto, sobre todo cuando se van ahí a la cuarta región. Yo voy al Valle del Elqui. Ah, fantástico. Mira, así que ahí voy a traer registro de todo. Sí, cuarta región, por ejemplo, todo el sector del Valle Elqui, Cajón del Maipo, también San Clemente. Es decir, como tú bien dices, hay una posibilidad, sobre todo para los amigos que van en esa disposición, de poder contemplar algunas cosas. Y además la gente que va a la Patagonia, ahí la en Patagonia, zona claro, caliente la claro, Patagonia. ahí tenemos el lugar, diría yo, con mayor concentración de observaciones ovnis en Chile. Sin embargo, fíjate que a partir por lo menos del año 97 comenzamos a tener algunos reportes dentro de estas fechas específicamente. ¿Ya? Y más específico aún para la parada militar, que la parada militar es un despliegue militar importante, donde están todas las personas ahí, el público concentrado en las Fuerzas Armadas, con todo su despliegue a nivel también de instrumental bélico, que no es menor. Ahora tenemos material, mi querido Rodrigo, de varias paradas militares en varios países o solamente de nuestro país. Lo ideal es contextualizar lo que pasa en América, porque lo vamos a ver específicamente en Latinoamérica. Vamos a comenzar a contemplar un video muy interesante del año 2012, la parada militar del 2012, a plena luz día, y esto para dejarle un poco las ganas a nuestros amigos y amigas que vayan a la parada militar, que no solamente estén mirando así, sino que miren así también. Y que puedan intentar quizás registrar alguna cosa, pero vamos a ver el primer registro, que es bien interesante, que después cuando comparemos con el resto de registros de América nos vamos a dar cuenta que hay un patrón común en muchos de estos avistamientos, es por el tipo de ovni que aparece en estas manifestaciones. Vamos al primer video, que es el del año 2012. Son 3 aviones. ¿En qué lugar me dijiste, querido Rodrigo? Sobre el Parque O'Higgins. Ah, la elipse del Parque O'Higgins. La elipse del Parque O'Higgins, pero claro. Te fuiste de lleno al tiro, todo el filete a la parrilla. Claro, elipse del Parque O'Higgins, parada militar. Estamos viendo efectivamente un avión escoltado por 2. Vamos a ver primero el paso del objeto y después vamos a ir viendo la ampliación de este objeto presuntamente volador no identificado. Vamos a ir viendo algunos contrastes de imagen donde nos vamos a percibir que efectivamente es un objeto, a mi entender, que tiene movimiento propio. No es el movimiento de la cámara, es un objeto que se va desplazando por el cielo. Una pregunta al tiro que se puede preguntar el televidente. ¿Los 2 puntos negros son 2 aviones? Dos aviones pequeños. ¿El objeto de la derecha es el OVNI? El objeto, no, los 2 puntos negros, ahí lo que estamos viendo es el OVNI. Ese punto negro es el OVNI. Ya. Esa es una esfera negra directamente, que se va desplazando, ahí ya está con un zoom. Es la esfera efectivamente que va pasando al lado, muy próximo a los aviones. Ahí va perfectamente, ahí va volando, acelera a una velocidad determinada. Y esto no fue visto directamente por la gente de tierra, sino la gente de tierra está haciendo un seguimiento y este objeto esférico pasa volando haciendo una trayectoria continua. Pero para la gente que estaba en ese minuto en el Parque O'Higgins, ¿observa el fenómeno o se observa después cuando la persona...? Cuando contemplan efectivamente la videograbación, observan lo que se había registrado. Ahora habría que ver si hubo testigos de tierra que en la parada del 2012 pudieron haber visto este objeto volador no identificado. Ahora, por una cuestión de distancia, yo les quiero decir al tiro, si es que la gente llegara a pensar que, por ejemplo, puede ser un volantín. Imposible. No es volantín porque eso está muy arriba, porque la gente puede tender a decir, pero para el 19 ahí en el Parque O'Higgins todo el mundo encumbra volantín, entonces... Es posible, eso sería un volantín a propulsión, porque también va a velocidad continua. Inclusive antes, en la primera parte del video, hay un volantín que se pasea entre el avión
y la cámara y se nota perfectamente la diferencia. Ahora, ¿cuál fue la comunicación de los pilotos de ese avión? ¿Lograron percibir algo? Aparentemente no tenemos reporte de los pilotos, lo que sí, Daniel, es que hay una constante, tanto en Chile, tanto en las paradas militares como en la FIDAE, que también hay un despliegue bélico importante, que se han registrado y reportado apariciones de objetos voladores no identificados. En la FIDAE tenemos varios reportes, inclusive tengo el reporte en Brasil, en una conferencia que me tocó estar, del hermano de un piloto de la FAB, de la Fuerza Aérea Brasileña, que él me cuenta que iban llegando a la FIDAE con un avión, efectivamente no recuerdo si era un Tucano u otro avión brasileño, cuando ellos dicen que era una especie de ampolleta sobre la FIDAE, al cual le tuvieron que intentar hacer el quite, y esta ampolleta después aceleró a una velocidad extraordinaria. Perfecto. Oye, estamos viendo el mismo video, pero con contraste, el mismo video de la parada militar de Chile. Exactamente. Es la solarización, ahí un contraste, una negativización de la imagen nos permite ver la trayectoria y cómo va acelerando. Aquí los aviones se ven como que estuvieran detenidos, ¿no? Lo van haciendo la clásica curva y después en esa curva y por la posición de la cámara da la idea que han disminuido de velocidad. Pero aquí el objeto pasa a una velocidad constante, continua, y nos damos cuenta que una esfera, calculo hacia abuelo de pájaro, abuelo de ovni, que podría tener eso unas dimensiones de unos 2 metros de diámetro, tomando en consideración la distancia del avión aproximadamente. Ahora, ¿ese avión estaba participando en la parada militar? Estaban todos participando. Era desde la cuadrilla, exacto. Todos eran de la cuadrilla de la parada militar, y ese objeto está mucho más arriba con otras velocidades. Con otras velocidades. Hay que recordar, como hemos visto en otros programas, que a veces estos objetos esféricos que se colocan sobre sectores militares, ya sea en la parada militar o en bases aéreas, a veces han sido perseguidos, como lo estuvimos viendo el caso de La Joya en Perú, cuando el avión, el Sukhoi del coronel, efectivamente, se me fue el coronel, pero bueno, se fue el avión en dirección, efectivamente, Santa María. Persigue un objeto que se vio desde tierra como una esfera de partida. Y estas esferas de color ocre, oscura, se han dado bastante en Chile. Y ahora vamos a contrastar un poco esta imagen, porque lo interesante es que cuando se hace repetitivo el fenómeno, es decir, tenemos en Chile y tenemos en otros lugares, eso le da un peso mayor a la evidencia. Aquí vamos a remontarnos un poco al 2010, a una parada militar, un desfile militar en Argentina, donde próximo a un helicóptero, que tenemos entendido que se accidentó posteriormente, no en este lugar, sino días después, hay la aparición también de un objeto próximo a un helicóptero y que es captado también desde tierra. A lo mejor se accidentó porque quedaron los instrumentos medios mal después alterados. Sería lamentable, sería lamentable. Sería increíble. Hay un caso ahí que está registrado en video del año 1996, donde efectivamente un avión de la FAB, de la Fuerza Aérea del Brasil, se desprende era un avión de la escuadrilla da Fumaça, del equivalente a los halcones de la Fuerza Aérea, se le desprende un ala y efectivamente hace una especie de curva, y minutos antes en el video se ve pasar una esfera a gran velocidad que en su minuto los investigadores Claude Cobo y Ricardo Varela hipotetizaron que podría quizás haber sido un efecto de la sonda, porque no podía romperse el ala así por así, etcétera. No. Pero vamos a Argentina, vamos al helicóptero, ¿te parece? Vamos a Argentina, aquí está efectivamente el helicóptero, ahí está el objeto captado en medio de un despliegue militar. Aquí es un objeto de color blanco, es una esfera de color blanco. Ahora, generalmente cuando llegan este tipo de materiales nosotros tenemos que discriminar un montón de cosas, evitar que sean globos, porque los primeros videos que llegaron de paradas militares llegaron, por ejemplo, de México. En México el año por ahí 92, 93. Y nosotros se pudo determinar que habían globos siendo lanzados y que estos globos daban unas vueltas bien raras y se metían entre los aviones y eran interpretados por ovnis. Lo otro que puede confundir a veces son pequeñas semillas en la primavera, efectivamente pequeñas semillas como de estas, ¿cómo se llaman estas motitas que hay en la primavera que... las que dan alergia. Sí, esas mismas que de repente se desplazan por el cielo. Esas mismas. Esas motitas que se soplan y dan alergia. Exacto, eso a veces en el aire, tú puedes tomar una fotografía con un objeto en el cielo y si pasan estas motitas va a poder quedar confundido. Pero en este caso no, en este caso es un video, es muy interesante porque también el objeto se va desplazando a un costado. Es como que estuviera, mira, ahí pum, pasa a gran velocidad. A gran velocidad. A gran velocidad, es decir, esa velocidad, ya aquí podemos interpretar este objeto que tiene características de los llamados Foo Fighters, de sonda directamente. Ahora,
¿Qué es lo que harán? ¿Qué es lo que perseguirá una sonda en una parada militar o en una cosa, en una actividad de este tipo? Es el misterio. Y si comparamos ahora con México, aquí unos aviones F-5 de la Fuerza Aérea Mexicana, también en el año 2010, también fueron captadas imágenes en la misma condición. Estamos viendo los aviones, vamos a ver después el video donde aparece efectivamente esta sonda en sentido contrario, sonda le llamamos en términos de acronismo ufológico, donde ahí impresionante cómo pasa. Pasa una y velocidad. Pasa en sentido contrario, ahí estamos viendo el contraste. Completamente contrario. Ahora, me llama la atención que no es ovni como tal, más bien siempre los avistamientos cuando se trata de aviones, de parada militar, todo eso, tiene que ver más con sonda, con Foo Fighters, que con el mismo ovni. Es como que lanzaran el dron, el ovni lanzara el dron para ir a estudiar. A estudiar, no quieren colocarle tremenda infraestructura, aparte que son aviones de guerra, puede producirse algún tipo de problema. Claro. Entonces lanzan efectivamente la sonda pasa a gran velocidad y es capturada de manera accidental por personas que están en tierra. Por eso hoy día motivamos así a nuestros amigos y amigas que les interesa el tema, que para la parada militar estén atentos ahí, la gente que vive cerca de Parque O'Higgins, atentos a los cielos, porque en una de esas podemos tener un nuevo registro. Y bueno, envíen los materiales, aunque sean moscas de repente. Desfilan los aviones, mi querido Rodrigo, porque dicen que la parada estaría siendo bien cortita, como está viviendo el país. Sería paradita. Que va a ser paradita. Va a ser, pero esto fue. Claro, va a ser está complicada la cosa. Entonces, bueno, pero igual los ovnis pueden que se aparezcan para ver como esta concentración, aglomeración, esta expresión social tan interesante, parece que es del gusto de los visitantes. Te quería preguntar un poco más, si por ejemplo descartáramos que fueran Foo Fighters, que fueran sonda, y no se puede producir una especie de energía con estos grandes motores, estas grandes fuerzas de los F-16, por ejemplo, que veíamos en México, que al generar tanta potencia se produzca algo en el espacio que finalmente se grafica como una silueta, como una... Hay un fenómeno que comúnmente se llaman vortex rings, que son anillos, vórtices de anillo, que a veces se producen con por ejemplo, los halcones de la Fuerza Aérea cuando hacen estos ejercicios. Se les produce un vacío. Se les produce un vacío, pero con esta tremenda marea que generan, haciendo figuras y todo eso generan a veces estos anillos en una reacción que a veces son interpretados por ovnis. Nosotros tuvimos varios videos, sobre todo en la década de los 90, el año 96, 97, que se produjeron los primeros videos de vortex rings, anillos estos de vórtice, que en principio nos confundieron, pensábamos que se trataba de algún fenómeno asociado a los ovnis. Y es probable que en el desprendimiento de una gran cantidad también de combustible puede producirse reacción en la atmósfera. Ahora, ese tipo de fenómenos son inestables en la atmósfera, a excepción de lo que estamos viendo, que son objetos directamente que van compactos, sólidos. Con una velocidad constante. Los objetos oscuros, a mi entender, tiene una consistencia interna de objetos sólidos, no es energía ni nada de eso. Entonces, estamos en presencia de alguna forma de tecnología que es capaz de vencer la ley de gravedad. Perfecto. ¿Tienes más videos, no? Hay una toma que vamos a concluir con una toma de Inglaterra, del 5 de septiembre del año 2003, en North Sussex, en Inglaterra. Es muy interesante porque venían unos aviones también tipo en una festival aéreo, cuando un fotógrafo empieza a tomar una serie de tomas fotográficas y contempla la aparición de un ovni y empieza a seguir el objeto, y este objeto se va en dirección de colisión de estos aviones y capta las imágenes de la sonda paseándose en medio. Aquí vamos a ver las imágenes. Ahí está, mira la distancia que está. Hizo secuencia fotográfica. Hizo secuencia fotográfica. Es muy, muy interesante. Porque aquí está encima, mira, y ahí puedes ver más o menos. Pasa por delante entre el ala y efectivamente las grabaciones de Sussex son muy interesantes. Te vuelvo a hacer la misma pregunta porque te lo decía con el fenómeno de Chile, pero ¿qué pasa en México, en Brasil, en Argentina? ¿Los pilotos logran percibir? En algunos casos logran percibir. En algunos casos observan estos objetos y hoy día dan cuenta. Hoy día ya el mundo aeronáutico ha cambiado bastante. Y acá en Chile pasa con el Comité de Estudio de Fenómenos Anómalos de la Dirección de Aeronáutica, el CFA, que toda actividad aérea tiene que ser reportada porque así se estudia ante la posibilidad que se esté en presencia de algún fenómeno que pueda colocar en peligro
operaciones aéreas. Claro. Y acá, por ejemplo, en el video de Sussex podemos ver inclusive la etapa final donde el objeto, perdón, la fotografía donde aparece el objeto a lo lejos y se logra ver una especie de brillo metálico. Ahí está el objeto con un brillo metálico a un costado, lo cual nos puede dice... ser brillo metálico, puede ser también unos indicios de luz. De luz también podría ser, Bien. pero eso es una estructura que no es explicable en términos convencionales. El incidente del 5 de septiembre del 2003 efectivamente es un caso que está abierto hoy día, es un caso que ya ha sido investigado por algunos ufólogos ingleses y que despierta la atención del hecho de esta operación tan tremendamente audaz del objeto colocarse enfrente de los aviones, retirarse y bueno, eso se podría estar repitiendo en este minuto acá en Chile. Bueno, entonces lo saben, para este día 19 de septiembre en plena parada militar usted tiene que ver el cielo, puede captar con su celular, con su cámara de fotografía, de video, captar algo y se lo manda a Rodrigo Fuenzalía a través del Twitter @ion01 o también a través de la página web www.ion.cl. Oye, a propósito de 19 de septiembre, mira lo que te voy a decir. 19 de septiembre, el último día de Sábados Gigantes. Pero ustedes me dirán, ¿y qué está hablando este gallo? ¿Qué tiene que ver Sábado Gigante con el OVNI? De alguna ¡Y fuera! Y el otro día, fíjate que me preguntaban alguna anécdota con Sábado Gigante y tu vida de niño. Y yo dije, me recuerdo un Sábado Gigante, una transmisión en directo, 17 de donde agosto. don Francisco tenía un móvil y dicen, salgan a ver a la calle, Sí. hay ovni. Y mirábamos todo, y mirábamos la televisión y había ovni. Sí. Y yo salí y habían unas esferas plateadas. Sí, 17 de agosto del año 85. ¿Tienes las imágenes? Las tengo por ahí, las tendría que comprometer. Para la otra Para semana. la próxima semana vamos a recordar ese 17 de agosto que quedó la media escoba en Santiago. Se paralizó todo Santiago, habían cerca de 3 objetos. Justo don Francisco estaba con un Sí, móvil en directo, sacó una cámara en el exacto. canal, había otra cámara, me recuerdo, en Farellones, y enfocaban estas esferas plateadas. Exactamente, hay un debate sobre el origen de este fenómeno que fue muy interesante y que produjo un efecto sociológico increíble. A partir de ese minuto hay un autor llamado Enrique Barrios que se inspiró sobre esto y creó el libro A mí el niño la estrella. Y a partir de esto, etcétera. imagínate cuántos niños no quisieron ser ufólogos como tú. Exactamente, yo me acuerdo de haber visto eso y dije ya, vamos a estar en el Melate de aquí un tiempo más explicando. ¿Ah? Oye, y tenemos teoría de eso, ¿no es cierto? Sí, hay teoría al respecto. Es el 17 de agosto, ojo, que en aquella oportunidad habían auténticas observaciones de ovnis que se empezaron a registrar desde el norte de Chile y se estaba esperando que algo pudiese pasar acá. Ahora, esto también coincide con el paso de una sonda de la alta atmósfera llamada Mir. En ese tiempo era medio complicado. No se podía decir mucho. No se podía decir mucho. Que pasó efectivamente también por Chile y tengo entendido que salió desde Sudáfrica y que fue uno de los objetos también contemplados, pero que en su minuto no se dio una buena explicación al respecto. Perfecto. Todavía hay algunas cosas que no me cierran de aquella oportunidad. No te cierran bien y a mí no me recuerdo bien. ¿Esas esferas estaban en movimiento o eran fijas? Había una que está hacia la cordillera, me entender que era el Mir, que le pegaba el sol fuerte. Yo me acuerdo de haber visto un globo también, que estaba la operación UNITAS. Y había otro objeto hacia el sector norte, que era muy raro, que nunca supe qué era. Tuve ahí el reporte en aquel minuto, el amigo Jorge Anfrun ya desapareció, un ufólogo que efectivamente hizo una gran escuela en su minuto. Él señaló que tenía testimonios de gente de investigaciones que en el sector de Farellones lograron ver este objeto y que se incorporaron otros objetos Ahora, menores. Una pregunta, dicen, que lo podríamos empezar a analizar la próxima semana, que también por ahí, ¿cómo se llama? De Friendship, Claro, el 17 lo habría de agosto. comunicado. Claro, ahí está la grabación de Octavio Ortiz del 17 de agosto del año 85, que da como inicio de partida un poco todo esto que hemos conversado en alguna medida en torno a lo de Friendship, que no deja de ser menor. Próxima semana, ¿te parece? Próxima semana, vamos a dar un recorrido. Listo, muchas gracias, Rodrigo, que te vaya muy bien. Ok.